it's 10 after 11, and so we're cutting into our presentation time. So there's a kind of existential choice, and I guess the correct thing to do would be just to get on with it. So interestingly, this session seems to be the only one without a moderator. So it's a little bit of improvisation here. So I'll introduce myself to start with, and my colleagues, the other panelists, could do the same thing. So I'm David Wright. I'm from Trilateral Research, and I'm going to talk about privacy impact assessment today. We've done a lot of research on privacy impact assessment in the last 2 or 3 years, and in particular, I put out this book published by Springer earlier this year. This is the one and only book on privacy impact assessment. I'm really proud of it. I will make frequent references to it, and I encourage you to buy it. It's reasonably priced, and so that's a starting point. A couple of the people who contributed chapters are here, Nigel Waters and Blair Stewart, so they're most welcome. This is the title of my presentation, and this is the kind of stuff that I want to cover in the next 15 minutes or so. I want to talk about a little bit about different PIA methodologies, Article 3 of the new proposed data protection regulation, which the European Commission put out at the end of January, which has a clause, Article 33, that talks about privacy impact assessment. The Privacy Impact Assessment Framework Project, PIAF, some of our ideas for an optimized PIA methodology, some information about different types of privacy that we think need to be taken into account, the benefits of privacy impact assessment, and finally a couple of conclusions. I won't go into this too much, but about Trilateral, I'm not intending to give you an advertisement, but the last 3 lines or so on this slide indicate some of the other projects that we've been involved with that have also dealt with privacy impact assessment. So we've been doing a lot of work in this area. I think one of the best rationales for having a privacy impact assessment, doing a privacy impact assessment, are the front pages of our newspapers every day. And as I was preparing these slides, I had a look at some stories that I've clipped out from the media in the last few months, and these headlines give us a really good indicator of why privacy impact assessment is a good idea. Every day we can see these kinds of headlines, and here's a few more. So we can see that privacy breaches, privacy intrusions are the daily fare that we live with today. So what is a privacy impact assessment? So we've defined privacy impact assessment this way. There's a lot of different definitions of privacy impact assessment because there's various countries that have been carrying out privacy impact assessments in the last 10 years or so. But we think this is a really good definition, and that is, it's a process for assessing the impacts on privacy of a project, technology, service, policy, or other initiative, and in consultation with stakeholders, for taking remedial actions as necessary in order to avoid or minimize the negative impacts. The key phrase here is in consultation with stakeholders. We think that a meaningful privacy impact assessment needs to engage stakeholders. Just can't be done by an organization, otherwise an organization without consultation, because otherwise an organization can say, well, I did do this privacy impact assessment, I took care of all the privacy risks. Well, it has no credibility, right? There has to be some way there has to be some transparency, there has to be some credibility about a privacy impact assessment. Otherwise, there's no point doing it.
The other point here is privacy impact assessment is about identifying risks and finding solutions, and not simply producing a report. Many organizations that carry out a privacy impact assessment produce a privacy impact assessment report, and sometimes the report is a page and a half, and sometimes it's 150 pages long, and that's all interesting stuff. But the production of a privacy impact assessment report is not the end of the story. That's not the point of a privacy impact assessment. The point is to identify risks and find some way of dealing with those risks, overcoming those risks. So, as I mentioned, there are various countries that have quite a lot of experience with privacy impact assessment, and we're really fortunate, I would say, to have two of the pioneers of privacy impact assessment with us in the room today, Blair Stewart and Nigel Waters. These are some of the dates of the production of privacy impact assessment manuals or handbooks in the various countries that we've looked at. I think one thing that's really interesting here is this penultimate bullet, Deloitte & Touche, which is a big consultancy firm, and they produced this guide to cross-border PIAs. I think it's really quite an interesting report, quite an interesting document, because typically privacy impact assessments are carried out by a single organization. And it's good that organizations do that kind of thing, but there are projects or programs or initiatives, different things that are going on that involve more than one organization or even cross countries. So we should not associate privacy impact assessment only with one organization. If a program involves the transfer of personal data between more than one organization within a country or different countries, then a privacy impact assessment should address those as well. The other thing worth noting here is the ISO produced a privacy impact assessment standard for the financial services back in 2008. There's a chapter in this book about that. We're going to keep giving you advertisements for this book, so just be aware of it. Interestingly, however, in the last couple of months, the ISO has taken a decision to develop a standard, general standard for privacy impact assessment. It involves 10 countries, and they're just starting their work right now, and they hope to have this standard, a PIA standard, produced by 2015, which they reckon is the date that the new data protection regulation in Europe will come into force. So they want to have this standard in place by that time. Well, within Europe, we don't have quite as much experience with privacy impact assessment as New Zealand or Australia or Canada, but there has been some quite interesting developments within Europe. The UK Information Commissioner's Office produced a really good handbook in 2007. That handbook is quite long. It's about 94 pages or so. But one of the most interesting things about the UK Information Commissioner's Handbook on PIA is that they really stress the importance of consultation with stakeholders. I mean, much more so than anybody else. So, I mean, I think that's quite interesting. When they were producing that handbook in 2007, they did a survey of the use of privacy impact assessment in other countries. And interestingly, the Irish, who came out with a PIA handbook themselves a couple of years ago, they went through exactly the same process. They did this study of privacy impact assessment policies and practices in other countries. And I think what's really interesting about that is, it shows that countries are taking advantage of the experience of other countries. And so you can see an increasing convergence of good PIA policy or good PIA practice
because the people that are doing PIAs are aware, increasingly aware of what's gone on in other countries. So we're seeing more and more convergence, I would say. The Slovenian Information Commissioner's Office produced a PIA document a couple of years ago as well. It's not very good, but their heart is in the right place. The European Commission put out this recommendation in May 2009 for RFID. It was subsequently endorsed by the Article 29 Data Protection Working Party in February 2011. And most important of all is the PIAF project between January 2011 and in October. It finishes in a few days, in which Trilateral was involved. So that's the most important thing you should note on this slide. So Article 33. This is in the new data protection regulation, the proposed regulation from the Commission, and there's some very interesting things about this this article. It does exactly what a privacy impact assessment should do, which is, it says that organizations that are carrying out or are using personal data that might present a risk to data subjects should carry out a privacy impact assessment. And what's really interesting about it is, they don't say government agencies. It's any organization, and which is completely the correct thing. So far, privacy impact assessment has typically been done within government and agencies, but big corporations, any company actually that's involving that involves the processing of personal data, why should they be able to violate our privacy and get away with it, right? So they should be subject to privacy impact assessment just like anybody else. Interesting about this article also is that it makes privacy impact assessment mandatory. It cites various examples of the kinds of risks that should be subject to a privacy impact assessment. It also, in a very brief form, says what a privacy impact assessment should involve. So, description of the project or technology or the risks. So, an assessment of the risks, measures to address those risks, the kinds of safeguards that are proposed to protect personal data, and compliance with this regulation. Another really important and a really interesting thing to note is Article 33, subclause 4, which says the data controller shall seek the views of data subjects. So, the Commission recognizes the importance of engaging stakeholders. So, this is a really important innovation, I would say, at the European level. And then the last bit of Article 33 is really interesting too, because they say that the Commission should be empowered to adopt delegated acts. They use this terminology quite frequently throughout the draft regulation, but in this instance it refers to verifying and auditing the assessment. So this is a really fundamental point too, which is to say that and we make the same kind of recommendation to the European Commission, which is that privacy impact assessment should be subject to third-party review or audit. There has to be some independent review of that privacy impact assessment in order to give it credibility. Otherwise, an organization can say, yeah, we carried out a privacy impact assessment, we didn't find any risks, so leave us alone. So, I think this provision for the possibility of an audit is a really important one. So the PIAF project, PIAF stands for Privacy Impact Assessment Framework. It was funded by the Directorate General of Justice of the European Commission. It involved a consortium including ourselves, the Free University of Brussels, VUB, and Privacy International. And then we looked at various PIA policies, practices, methodologies, and so forth in all of the places listed here. And then we also conducted a survey of data protection authorities across the European Union to get their views
on privacy impact assessment. How easy or difficult will it be to implement a policy? What kind of barriers did they see? Did they agree with the kinds of things that the European Commission was talking about, and so forth. And then we also had some workshops for policymakers and members of the Article 29 Working Party. And listed here is the PF website. You can get our deliverables, our reports free of charge. Of course, it's better to buy this book, but still you get quite a lot of information free of charge on our website. As I said, we compared privacy impact assessment. If you want to come up here and stand right here, you can read this stuff, right? But I'm not suggesting you do that really. But anyway, we did do a kind of comparison across different countries to see how they were carrying out privacy impact assessments. So I think that's quite interesting. So what's the state of the art? The state of the art with regard to privacy impact assessment, these are essentially among the recommendations that we made to the European Commission and the member states. So privacy impact assessment should contain a threshold analysis. Is a PIA actually necessary? It's worthwhile asking for any new project or initiative, program or legislation, whatever, whether it involves the processing of personal data, how big is the risk, and so the threshold analysis is good. You can read these things yourself. Training and awareness, that's important. The scale and the scope of the PIA. PIA doesn't have to be a big thing. Some organizations, especially companies, are a little bit concerned is, it's going to delay my project, or it's going to delay the development of my technology and so forth. It's a big deal. It doesn't have to be. If the risks is small, then the privacy impact assessment can be small. So, it can be like privacy impact assessment can be like a kind of sliding scale. It doesn't have to be a really big deal. We do believe, as I mentioned a minute ago, PIA should be mandatory. They should engage stakeholders. We think the privacy impact assessment report should be published. I think one really good thing about the way in which they do privacy impact assessments in the United States is, at least government agencies are obliged to publish the PIA report on their website, and also if you look at U.S. government agencies, they'll have a single page listing all of the various privacy impact assessments that they've done. We think that's a really good idea because employees and others should be able to learn from the experience of others. One of the criticisms that we have of the UK approach is, there's no compulsion to publish the report, and they're not listed anywhere, and so people just can't, they can't learn from each other. They can't gather the experience of their colleagues or other agencies, and so we think it's really important to publish those reports and help people learn. It should be a continuous learning exercise. There are concerns that have been raised about privacy impact assessment might contain really sensitive data involving national security or commercial sensitivities or things of that nature, and for that reason we shouldn't have to do a privacy impact assessment. We are the police, we're the intelligence agency. You can be sure those people that object to a privacy impact assessment are exactly the people that should be doing a privacy impact assessment. Now the UK PIA handbook says in instances where a PIA report does involve truly, legitimately national security issues or commercial sensitivities, there are ways of dealing with that, which is you can redact the sensitive bits out of the PIA report, or you can put it in a confidential annex,
or you can have some non-disclosure agreements of with the stakeholders who are involved in development of the privacy impact assessment. So simply saying, oh well, we've got some national security issues, or we've got some commercial sensitivity issues. That's not a good enough excuse. So publication of the PIA report, third-party review or audit that I mentioned. One thing that's really good about PIAs in Canada and the United States is they're tied to budget submissions. So if a Canadian agency has some bright idea for a new scheme and they would want to submit the scheme for funding, they have to do a privacy impact assessment when they submit that great idea to the Treasury Board. The Treasury Board doesn't like the idea, or they don't see the privacy impact assessment, or they think the privacy impact assessment is inadequate. They'll send it back to the originating department and say, this is not good enough. You have to do a better privacy impact assessment before we'll fund your project. In addition to the United States, Alberta and British Columbia in particular produce they have central registries of PIAs. We think that's a really good idea, so people can go to the central registry of PIAs and find out which PIAs have actually been produced, and they can get access to those reports, and so we think that's a good idea. A PIA should involve accountability. I mentioned 7 types of privacy. While we like the new data protection regulation from the European Commission mentioning privacy impact assessment, in fact they call it data protection impact assessment. One of the difficulties we have with Article 33 is that it's called data protection impact assessment. And we think there's a risk that it sends the wrong message to organizations. So the European Commission is only concerned about data protection and not other types of privacy. So we've identified 7 different types of privacy. In fact, we have an article appearing in a couple of months with exactly this title, 7 types of privacy. And we think privacy impact assessments should take into account all these different types of privacy. Since Blair and Nigel Waters, who are in the room, will recognize the first 4 types of privacy because they were identified by Roger Clark in the mid-1990s. Let me just say that the first 4 are the categories that Roger Clark identified back in the mid-1990s, and so we just built on that. I think it's really important for privacy impact assessment advocates and everybody in this room to be familiar with the benefits of privacy impact assessments. We don't think organizations should see privacy impact assessments as an obligation, as a hardship, as one more bureaucratic barrier put out by regulators to slow us down. We think that privacy impact assessments have a number of really distinct benefits, so much so that it creates a win-win solution for the organization that does it, for stakeholders, for policymakers, for regulators. Everybody should be able to gain benefit from a privacy impact assessment. These are some of the benefits that we and others have identified for PIA. Last 2 slides, I want to say briefly a little bit about improved cooperation. It was the subject of a really good panel that Blair was chairing yesterday. We have a new project which the European Commission says they're going to fund. We will be starting negotiation with the Commission next month, and we expect the project to start in early 2013. And basically the idea is to see how we can improve cooperation and coordination between DPAs. So it's a 2-year study, and the consortium involves us again, our partners from PF, VUB,
GIODO, the Polish Data Protection Authority, and Artemi Rayo, who's just to my left, who is the former Spanish Data Protection Authority. So I think we've got a really good consortium to undertake this FIDER project. WS stands for workstream, and you know, these briefly are the kinds of things that we propose to do in this project to look at improving cooperation and coordination between data protection authorities and international organizations. Yeah, so I mean, you can see those. So I mean, there's sort of more to come from our stable early in the next year. And you know, if this presentation hasn't been enough for you, then I'd strongly encourage you not only to buy this really great book, but to you know, have a look at some of these other publications that we've put out in the last year or so on privacy impact assessment. That's the last slide, and if you have any questions, I'd be very glad to answer them. Well, I'm probably cutting into my colleagues' time, so if they finish faster than I do, then you know, maybe we can have some questions at the, yes, Ken? Just a quick one where you were, oh, thank you. You were building on the work of the others, is that on? Yeah, and there were the list of 7. When you do this project, and you're going to have Artemi and so on, will it include furthering the work on the ones that are below the 4? In other words, the part about thoughts and feelings and so on? Because that's one that, well, they're all important. That's one that I find very scary as they're trying to grapple with people at the airport and what they're thinking and so on. Yes. Well, we're continuing to do some research. That's not part of the new project that would start early in the new year, but we are continuing to do some research with regard to those 7 different types of privacy and the kinds of risks that one could associate with those different types. So, you know, look for something from us in the new year on that. I do apologize to my colleagues for taking so long, and sorry. So I'm Sophie Kwasny. I work for the Council of Europe in Strasbourg. It's an international organization composed of 47 countries. It's an old organization. It was created over 60 years ago, and regional organization, as its name says it, the Council of Europe. But for some of our work, we have a global reach. That's why I'm very happy to be at this international conference and reach out to other interested colleagues in the field. A disclaimer to start with. Unlike David, I won't be making you a lengthy presentation. I am not the product maker. I'm not the one carrying the research. The Council of Europe is not. The Council of Europe acts as a regulator, international legislator, and so we base ourselves on the work that is carried out by teams of researchers, academics, and on that basis, then we set some standards. So I'm only marketing and then doing behavioral advertising with the member states I can sell the product to. So we're here to speak about exploring lines of work, research and projects. I'm going to give you the Council of Europe perspective on that. And to start with, I would like to underline that in the context of the modernization of our convention, one of the points we are working on is on how not only to update the standards of the convention itself, but also how we better implement the convention, how we ensure that the protection is safeguarded. And there, the role of the consultative committee established by the convention is very important. We had a report prepared by a consultant on precisely modalities to enhance the implementation of the convention, and a series of recommendations were made. One of them is that we need to reinforce the committee's monitoring function, and one of the recommendations is that we should set up a multidisciplinary observatory, multidimensional innovation relating to data protection, yes, but also freedom of expression and information, security and ICTs, to enable the committee, when it sets standards, to have really a wide view at the issues which needs to be addressed. And maybe I should also complement by saying that
The convention itself is very general principles, but it's been then, by the time, declined in recommendations which are sectorial. The last one is on profiling. So the recommendation of this expert is that this observatory would mobilize specialists, renowned experts, legal experts, research teams. This is in a way the formalization of the current functioning, which is we are already doing this work, although it's not under the heading of an observatory. As I mentioned, we worked on the topic of profiling, and to do that, we had the assistance of a team of researchers from the Namur University, the CRIS, which provided the committee with the technical expertise as to the technologies used to provide this profiling. They defined three stages necessary to perform that profiling: the observation, which they call the warehouse of observation data; correlation, which is the data mining; and then the inference, the application of the rule to the individual. This is the past work. Now, speaking about future lines of work, what the committee has set as a priority for its future work is to identify the impact of nanotechnologies on privacy and data protection. So we have now just commissioned work from Australian experts on the field, which will try to translate this very difficult field. And if I may, nanotechnologies in the past was linked to telecom, audiovisual technology, and more it's about biotechnologies, information technologies, and cognitive science. And all this together can have a strong impact on our right to privacy. It's not necessarily the case if I mention the example of use of nanotechnologies in beauty cosmetics. I don't think it will impact on our right to private life. So as those nanotechnologies are evolving, as I said, working with biotechnologies and information technology, we see two major families of applications to increase the performance of IT components, chips, memory, screens, LEDs, and also development of new machine interfaces which are carried by the body or implanted in the body. So this work has just started. Unfortunately, I don't have anything to share with you at this stage. It will be early next year that we'll have the results. And another important topic we're working on at the moment is the use of biometric data and its impact on privacy. And this is actually a follow-up work to a work that had been carried out by the committee in 2005. So we're updating this work. And I should say that we were very strongly invited from an alliance of civil society NGOs to do so, that wrote to us a year ago. So this is one way to address the question. And there again, we just started the work. The idea is really both to study the technology, but also the legislation in our 47 countries and how it's implemented. I thank you very much for your attention, and I'm available for any questions. Thank you. Buenos días. La organización nos sugirió a los panelistas las instrucciones para nuestras respectivas intervenciones, no consumir más allá de 10 minutos. Ese es un tiempo ciertamente corto para cualquier tipo de presentación que obliga en condiciones razonables a omitir de plano, cosa razonable, cualquier referencia previa a la organización y al trabajo que comporta la organización de esta conferencia internacional. Yo tengo que decir que a mí la limitación de tiempo no me va a impedir de modo alguno que dedique unos pocos minutos a poner en valor el enorme orgullo que para muchos de nosotros supone estar aquí en Uruguay en esta conferencia internacional organizada por AGESIC y por la Unidad Reguladora de Protección de Datos. Un orgullo que viene por razones
históricas y culturales, pero especialmente por los estrechos vínculos que hemos tenido en el proceso de gestación de esta Autoridad Nacional de Protección de Datos desde su historia más remota hace apenas 4 o 5 años hasta la más reciente, incluso con motivo de su creación y lanzamiento hace 3 años. Y que hoy estemos aquí en esta conferencia internacional tiene un valor que para nosotros es motivo, para muchas de las personas aquí presentes que hemos participado en esos procesos, en mi caso como antiguo director de la Agencia Española, que en su día presidía también la Red Iberoamericana de Protección de Datos, es un motivo de enorme orgullo y al tiempo de reconocimiento y agradecimiento al extraordinario valor que tiene el que la Autoridad Uruguaya de Protección de Datos haya decidido organizar este evento. Esos primeros minutos eran pues debidos, obligados y muy queridos y sentidos, y a continuación quiero también dejar constancia del agradecimiento a la organización por la invitación para, ya dejada atrás mi antigua condición de director de la Agencia de Protección de Datos, y ya en mi condición no tan recientemente adquirida, ya hace 1 año y medio aproximadamente, de antiguo director, pero fundamentalmente de profesor de universidad, quiero agradecer la invitación para compartir con ustedes un proyecto de investigación. Supongo que el hecho de que esté involucrado en 2 de los proyectos de investigación que aquí a los que se van a hacer referencia puede llamar la atención. Supongo que la causa de ese pluriempleo investigador debe tener mucho que ver con el estrés que genera un cargo como el de director de la Agencia Española de Protección de Datos, que de alguna forma no deja posteriormente, obliga a estar subido a un caballo, que en este caso es el de la investigación y el del estudio, y también el de la oportunidad que se me ha brindado para participar en un proyecto y al mismo tiempo plantear un proyecto de investigación académica como investigador principal, actualmente ejerciendo la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad Jaume I en España. Lo que voy es a pergeñar en unos breves minutos un proyecto académico que recientemente fue otorgado por el Ministerio Español de Economía y Competitividad, que es el que tiene las competencias actuales en materia de promoción de la investigación científica y que versa sobre un tema que es bien conocido para todos los presentes, que es el de la reforma del sistema europeo de protección de datos, el nuevo desarrollo, el nuevo marco legal del sistema europeo. Este es un proyecto de investigación que, como he dicho, tiene una naturaleza estrictamente académica, en el que participan universidades españolas y universidades europeas. En España la mía, más la de Valencia, Alcalá de Henares, y en Europa Oxford, Roma III y la Universidad también Libre de Bruselas. El perfil, bueno, es un proyecto que en la fase de solicitud y documentación contó con el apoyo a título de entes promotores observadores, es decir, manifestando el interés por la temática de estudio, tanto de la Agencia Española de Protección de Datos como del Supervisor Europeo de Protección de Datos y organizaciones del mundo económico como el Banco Bilbao Vizcaya, o profesional como la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad y la Asociación Profesional Española de la Privacidad. El perfil del proyecto es fundamentalmente de naturaleza jurídica, es una aproximación
jurídica, podría plantearse otras muchas, pero sustancialmente lo que busca y persigue es en tres fases distintas, tres objetivos también pues complementarios pero distintos. Por un lado, en primer lugar, el acompañar el proceso de tramitación institucional del proyecto de nuevo Reglamento General de Protección de Datos e interactuar con las distintas instituciones privadas y públicas vinculadas a esa tramitación. Por supuesto, ya en una fase final, obtener un análisis completo desde el punto de vista jurídico de ese reglamento y, como resulta obvio, un proyecto de investigación que tiene un componente básicamente nacional español pretende también abordar el estudio y luego, pues obviamente, publicar y difundir esos resultados sobre el impacto que va a tener para los distintos países y en particular para España la entrada en vigor del nuevo reglamento de protección, el Reglamento Europeo de Protección de Datos. El ámbito, creo que no es necesario que aquí me extienda mucho porque veo además muchas autoridades europeas y es obvio simplemente dejar constancia de que los retos que plantea el nuevo reglamento son de muy amplio alcance, es una normativa muy ambiciosa que recorre entornos, escenarios tan vastos como el impacto de las nuevas tecnologías, el reforzamiento del mercado interior, la temática de las transferencias internacionales, el reto de la aplicación efectiva de la normativa europea de protección de datos, la mejora de la coherencia del marco jurídico. Es decir, siendo tan vasto y amplio el impacto que va a tener el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, resulta obvio la importancia de elegir temáticas de estudio. Y este es un proyecto que ha diferenciado 5 ámbitos bastante significativos y al mismo tiempo temas específicos que requieren ese análisis en la medida en que van a resultar realmente novedosos, muchos de ellos en el entorno europeo y fundamentalmente en el entorno nacional español. Y el primero de esos aspectos de objeto de estudio específico está empezando a resultar a resultar un poco disimulado. Está pasando en los debates actuales de una forma un tanto difusa. Obviamente los debates en este momento se centran en lo material, de alguna forma, de los contenidos de ese reglamento y apenas merecen atención un aspecto de naturaleza jurídico-formal que, a buen seguro, cuando entre en vigor el nuevo reglamento va a provocar muchos quebraderos de cabeza a los legisladores nacionales en todos los países de la Unión Europea y, por supuesto, en España, para ver cómo esos nuevos instrumentos jurídicos, porque son nuevos esos instrumentos jurídicos, no tienen nada que ver con los anteriores en cuanto a su naturaleza y perfil jurídico, cómo van a conciliarse con el marco jurídico vigente hasta el momento de la entrada en vigor de esa normativa, porque obviamente este tema no se resuelve con la genérica apelación a la aplicabilidad directa del reglamento europeo en cada uno de los estados, sino que va a tener una solución más compleja que bueno es, ese es el planteamiento o el objetivo, que se vaya discutiendo desde ya y analizando ese impacto que lo tendrá de adecuación de las normativas, de la tipología de normativas nacionales, de los diferentes instrumentos jurídicos nacionales que deberán conciliarse con un reglamento europeo tan diferente a esa base jurídica que existía hasta ese momento. Bien, en segundo lugar, como esto sí que está siendo puesto en valor en este momento en todos los debates, hay un segundo bloque temático que obviamente es una de las grandes novedades de este reglamento. La vocación de intensificación europeizadora del reglamento no se agota
precisamente la elección del instrumento jurídico, del Reglamento General de Protección de Datos, sino que fundamentalmente se desarrolla a través de un elenco muy ambicioso de instrumentos, como son los nuevos poderes que se le otorgan a la Comisión Europea a través de los actos delegados y de ejecución, el nuevo régimen sancionador común, la transformación y en alguna medida apoderamiento mayor de las autoridades europeas existentes y fundamentalmente esos nuevos procedimientos europeos de cooperación, de coherencia, que buscan alcanzar esa efectiva armonización europea. Es verdad que este es un tema en su conjunto, este bloque temático, la tendencia a la centralización europeizadora, que da la impresión va a tener transformaciones significativas en el íter de debate parlamentario, pero desde luego en sí mismo ya va a suponer una transformación extraordinaria. En tercer lugar, el tercer bloque temático, donde el equipo de investigación va a centrarse, obviamente, son las grandes novedades que el reglamento aporta en materia de protección de derechos, un tratamiento singular que otorga ese proyecto de reglamento tanto a la protección de la infancia, de los menores, a las nuevas normas sobre información y transparencia, o los nuevos derechos al olvido, a la portabilidad y, desde luego, la problemática de tan difícil todavía solución, que es el de la aplicación, el de la jurisdicción nacional o la legislación aplicable, y nuevos mecanismos de reacción para la garantía de los derechos, como las reclamaciones colectivas. Y por último, los cuartos y quintos bloques de análisis tendrán que ver con aspectos no extraordinariamente novedosos, pero sí nuevos en el marco normativo europeo, y como son las previsiones relativas a la privacidad por diseño, por defecto, a la normativa a la que se acaba de referir David sobre evaluación de impacto, nuevas figuras como los delegados de protección de datos, que para muchos países, para unos y otros países, van a tener un impacto diferente. Y por último, aunque ahí las normas son menores o de impacto menos significativo frente al estatus actual, también los aspectos de flujo internacional de datos. La metodología va a ser muy simple, se van a organizar, amén de los intercambios del equipo de investigador, 2 seminarios académicos en el año 2013-2014, en el que está prevista la participación obviamente, de los miembros del equipo de investigación de las universidades a las que he hecho referencia, también de los representantes de los entes promotores, observadores, a los que también he hecho referencia, y se invitará obviamente a otros representantes de instituciones interesadas, de autoridades nacionales y del mundo académico y de la investigación. La presentación de este proyecto hoy aquí, a invitación de la organización, de la autoridad uruguaya, por supuesto, también persigue no solo difundir esta iniciativa, sino que en buena medida también constituye una invitación a que aquellos que puedan estar interesados desde los distintos ámbitos, supongo que especialmente el académico, pero también el de las autoridades nacionales u otros, si así resulta de interés, pueden, a través de mis datos de contacto, ponerse en contacto y, por lo tanto, establecer algún mecanismo de colaboración o participación en las actividades que se desarrollen en el marco de este proyecto. Nada más y muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Iván Salgado. Soy asesor de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos de Ecuador. Recibimos hace un par de semanas la invitación por parte de la GESI de Uruguay, al cual agradecemos mucho, sobre un seminario en el que estuvimos juntos en mi país y presentamos una iniciativa que les pareció interesante. Nuestro país apenas desde el año 2010, marzo del 2010, mantiene una ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos
pero ya desde el año 2004, en mayo del 2004, tuvimos ya la primera normativa respecto de acceso a la información y transparencia de la información por parte del gobierno. Pues un poco discrepaba ayer con mi colega de Brasil, es decir, que Brasil era el primer país del mundo en que constaba esto en una legislación. Ecuador lo tenía ya a partir del 2004 y lo tiene actualmente también desde la Constitución del 2008, ya en su norma constitucional, en la norma máxima, en virtud de que el Estado trabaja para el ciudadano, y al ser el ciudadano el que está proveyendo de todos los recursos al Estado, a él se le debe entregar toda la información que requiera por parte de este. Nosotros, dentro del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos que hemos creado, mantenemos ciertas regulaciones específicas que nos permiten hacer entender que el dueño de la información no es cada entidad de control. No es el registro tributario, no es el registro inmobiliario, no es el registro de mercados, sino el dueño de la información es cada ciudadano. Y estas entidades únicamente se convierten en los custodios de esa información, quienes deben administrar y dar seguridad, tanto jurídica como tecnológica a esta. En este marco mantenemos una ley de registro cuyo objetivo principal es determinar y dar publicidad a todos los actos de los ciudadanos, pero también darles seguridad sobre cada uno de estos actos. De tal manera que son los encargados de archivar y mantener toda la información, siempre con un responsable. En este caso, en el Ecuador, existe un registrador en cada una de las diferentes materias, que puede permitir también certificar la información que está bajo su cuidado, entregar informes a los organismos de control y también hacer que se cumplan todas y cada una de las normativas que existen. También se crea la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en el cual el ámbito es primero determinar qué son registros de datos públicos. Están claramente determinados en las leyes de las diferentes materias cuáles son los registros de datos públicos y cuál es el alcance de su publicidad, que en Ecuador se le ha dado en base a la utilidad de la información, es decir, que para cada entidad se vuelve pública la información del ciudadano que esta entidad requiera para prestarle o proveerle de servicios al ciudadano, o para determinar cuáles son ciertas obligaciones que el titular de la información debe cumplir para con el Estado. También determina cuál es el acceso a esta información, quiénes pueden acceder a esta información y cómo pueden acceder a esta información. Para esto hemos determinado un claro marco de qué es un registro y lo hemos determinado como aquel que es susceptible de recogida, de un registro como tal, de un tratamiento y de una transmisión, y de que nos convirtamos nosotros como entidad en el rector de esa transmisión de estos datos. Obviamente los datos confidenciales, tales como ideología, pensamiento político, la etnia, la condición o el estado de salud, la condición sexual, el estado migratorio o las tendencias religiosas de los ciudadanos, no están dentro de este proceso, basados en la resolución 4595 de Naciones Unidas y en un precepto constitucional y legal que se maneja en el marco ecuatoriano. Se aplica a todas y cada una de las bases de datos o registros públicos que estén en todas las entidades del sector privado y del sector público. De tal manera que estamos en un proceso, tanto con las entidades públicas como las entidades privadas, para ir determinando en cada una de las entidades qué información de la que mantienen es pública y es publicitable y hasta dónde es publicitable. Ok. ¿Qué actos deben ser públicos y deben registrarse? Como les decía, en Ecuador están regulados estos por cada materia jurídica. Es decir, en el registro inmobiliario claramente se determina cuáles son las características que deben estar inscritas. Dónde se encuentra un inmueble, cuál es el valor de este inmueble, cuál fue la historia de traspasos que tuvo este inmueble. Y así en cada uno de los registros. En el registro vehicular, exactamente cuál es el color del auto, la marca, el modelo, quién fue el anterior propietario, quién es el nuevo propietario.
Y cuando he hecho esta pregunta de quién es el responsable de la información hasta hace poco en Ecuador, la respuesta obvia era cada entidad de registro. Pero ahora ya no. Ahora que los ciudadanos se han empoderado de este derecho que tienen a la información, saben que ellos son corresponsables de la información. Porque muchas veces nosotros vamos a obtener una identificación y no actualizamos nuestros datos, no cambiamos nuestros datos, y esto deviene a que la entidad de registro mantenga una información errada sobre nosotros, y tal vez puede llegar hasta que el gobierno nos conculque algún tipo de derecho por la información errada que nosotros depositamos, sobre todo cuando esta información es de carácter declarativo. La publicidad de la información en el marco jurídico ecuatoriano está dada en la Constitución de la República en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información. Todas estas con los preceptos básicos de determinar la accesibilidad, la confidencialidad, la rectificabilidad de los datos, para tener una presunción de legalidad con todos estos registros y con la transmisión de la información. Principalmente debemos centrarnos nosotros en que cada registro debe permitir la certificación, la precedencia de la información, el valor probatorio y los medios tecnológicos. Estos medios tecnológicos en Ecuador son regentados por el Ministerio del Ramo, que es el Ministerio de las Telecomunicaciones, y directamente están dirigidos por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Tenemos al momento 12 entidades que están ya conectadas al Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y 4 más que están interoperando, que van a interoperar en los meses siguientes. Toda esta información de los ciudadanos es aglutinada en un solo sistema para que el primero que pueda ver esta información sea el ciudadano. Los registros tienen una administración autónoma, cada uno de ellos según la materia, y tienen la obligación de mantener todos y cada uno de los archivos. Normalmente la mayoría de archivos en Ecuador hasta hace un año se los mantenía únicamente en formato físico, pero con la aparición de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos se está propendiendo a la desmaterialización de cada uno de estos, con todas las seguridades, firma electrónica, sellado de tiempo, para una indexación de todos y cada uno de estos documentos. Toda la información está determinada por 3 tipos de folios, es decir, por 3 tipos de almacenamiento o de búsqueda, que son por un folio cronológico, por uno personal y por uno real. Es decir, el primero únicamente de acuerdo a la cronología del registro de cada dato, tomando en cuenta que el último registro es el válido para la legislación. Un folio personal, es decir, se liga toda la información directamente para con la persona. Y en el folio real son las cosas que están atadas a esta persona. Por ejemplo, en el caso de los inmuebles, ¿qué inmuebles están anclados a esta persona? O tal vez, ¿qué actos están atados también a la persona? Nuestra ley prevé 3 sistemas, que son el Sistema Nacional de Registro Mercantil, donde están todos los actos societarios, mercantiles y de comercio, el Sistema Nacional de Registro de la Propiedad, es decir, el Sistema de Registro de Inmuebles, y el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, donde interoperan todas las entidades que mantengan una base de registro del ciudadano. ¿Qué debe permitir nuestro sistema informático? El recibir, capturar, archivar, codificar, proteger, intercambiar, reproducir, verificar, certificar y procesar la información. Nosotros presidimos el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos como Dirección Nacional y tenemos la obligación de organizar la consolidación, estandarización y administración de la base única de registros del ciudadano. Es decir, nosotros nos convertimos en los orquestadores de toda la información de registro de datos público en el país. Creamos relaciones de confianza, primero con los ciudadanos, porque les permitimos a los ciudadanos el que vean a través de un portal web toda esa información. Hoy por hoy nosotros cada vez que queremos realizar cualquier consulta a nuestra cuenta bancaria, lo que hacemos es únicamente acceder a través de la web para poder ver el estado de esto. Y solamente cuando tenemos inconvenientes acudimos al banco a ver qué es lo que sucedió.
Exactamente es lo que estamos haciendo nosotros con los datos de los ciudadanos en Ecuador para conseguir también una calidad de data. El ciudadano ingresa a verificar su información y puede comunicarnos sobre las inconsistencias que existen en esta para una depuración. Se realizan relaciones de confianza también con todas las entidades de consumo de información. Hemos iniciado por las entidades públicas, es decir, estamos proveyendo a todas las entidades públicas de la información que requieran para que puedan optimizar la prestación de los servicios a los ciudadanos. Todo esto lo hemos logrado a través del portal datoseguro.gov.es, en la cual el ciudadano puede ingresar a verificar su información. En este momento quería hacerles una pequeña demostración de cuál es la funcionalidad del sistema. Podemos ingresar nosotros a través de cualquier explorador de internet. Perdón, si me puede ayudar, por favor. A través del portal www.datoseguro.gov.es. En este portal el ciudadano debe ingresar su usuario y una contraseña. Esto lo va a obtener luego de un proceso de registro que realiza en el sistema. Igual tenemos una confirmación biométrica, una validación biométrica. Y la primera información que siempre va a obtener el ciudadano es su información de registro civil. Obviamente con los campos que el ciudadano mantenga en este registro. Podemos ver en este caso en mi ficha mis nombres, mis apellidos, mi ciudadanía, ¿sí? De igual manera yo podría adicionar otra información que se encuentra en cada una de estas entidades, ¿sí? Tenemos nuestro registro de naves, de aeronaves, de vehículos, de licencias de conducir, nuestros bienes, nuestros actos societarios y de comercio, ¿sí? Y toda esta información está interconectada con todas y cada una de estas entidades en línea, ¿sí? Es decir, que mantenemos una actualización de la información a cada momento. Ahora, ¿cuál es el beneficio para las entidades? Entramos dentro de esta misma aplicación. A esta página, ¿sí? Que le hemos denominado aplicación Info Digital, en la cual el funcionario público de cada entidad podrá ingresar igualmente con una contraseña y con un usuario .
a verificar cierta información que de acuerdo a la competencia de la entidad y al rol del funcionario le permita verificar. En este caso, yo voy a tener acceso, por ejemplo, al trámite de direcciones. Nosotros podemos bautizarle a cada uno de estos procesos y podemos determinar qué información voy a tener en cada uno de estos trámites. Por ejemplo, a una persona de ventanilla va a tener que verificar siempre los nombres y apellidos de la persona y su número de identificación. Entonces podrá únicamente tener acceso a ese tipo de información y no más allá de eso. ¿Sí? Podemos nosotros entonces consultar la información del ciudadano. En este caso al trámite lo hemos determinado como direcciones y tomamos cierta información del registro civil como nombres, apellidos, el domicilio, el número de la casa, las calles donde está registrado el ciudadano, y generamos este documento donde consta esa información. Es decir, cualquiera de las otras entidades del Estado que requiera de esta información puede consultarlas así. Y para el ciudadano es totalmente transparente la consulta, porque siempre se va a determinar qué funcionario verificó la información, cuál era su número de identificación, de qué institución realizaron la consulta y cuál fue la fecha en la que se hizo esta consulta. Es decir, el ciudadano, mediante un proceso de habeas data, podría solicitar cuál es el desgloso de la auditoría de quién verificó su información y para qué verificó su información. Esta es una primera plataforma que la tenemos ya desde el 18 de marzo de este año. A finales de este año nosotros vamos a inaugurar o vamos a presentar un nuevo sistema o un sistema mejorado en el cual se van a generar relaciones de confianza. Si yo como Iván Salgado requiero que el banco XX verifique cierta información mía, yo ingresaré a través de mi portal Datos Seguro, le daré las autorizaciones. Durante el tiempo que pueda revisar, determinaré una cronología del tiempo que pueda revisarle y cuántas veces puede revisar esa información. De tal manera que yo sabré quién revisa mi información y cuándo revisa mi información. Y de aquella que requiera mi autorización, podré obtenerla a través del portal directamente. Ya que la legislación ecuatoriana permite 3 formas de verificar la información. La una es por autorización del titular. La segunda es por disposición de la ley y la última es por un mandato judicial. Entonces hemos tratado de recolectar todas y cada una de estas inquietudes. Tratamos de tener avances en el Ecuador sobre el tema de la protección de datos y bueno, tratamos de encarrilarnos igual en todo lo que se ha hablado en estos 2 días sobre equilibrar la protección y la tecnología. Eso estoy abierto a preguntas. Muchísimas gracias.
¿Tienen alguna? Micro. This one. Buenos días. Tenía una pregunta para Iván Salgado, una pregunta para David Wright. Primero, Iván Salgado. Pienso que este proyecto es muy interesante, me dejó un poco preocupada. Gustaría de saber si han hecho un estudio de impacto, de Privacy Impact Assessment, porque pienso que este es claramente un proyecto público que necesitaba del tal proyecto, porque muchas cuestiones de privacidad y de protección de datos se pueden levantar aquí. Más gustaría darlo a saber más, tengo muchas dudas, claramente que podrías tal vez después, fuera de este panel, responder algunas cosas. And now for David Wright, sorry to change the languages. I have been following the discussions on the regulation, and especially on Article 33 that you mentioned about privacy impact assessments. There are a lot of criticism because companies think that it will be an administrative burden, but we all know that for companies everything is an administrative burden, any legal obligation is an administrative burden. But my question is, look at my country. I'm from Portugal, small country with small companies, medium-sized companies. Being practical, how can I advise companies, data controllers, who may have data processings that present risks, so are obliged to have these privacy impact assessments? My question is, they do not know how to make this. They do not know what's a PIA. How much does it cost? Who do they get to have this? Because I think that the medium-sized average company do not have the knowledge, the know-how on how to perform a privacy impact assessment. And plus, there will be a third-party review. So we are talking really of more costs. And what advice can I give? Because I also, as a DPA, think that it's important to make privacy impact assessments. I know that sometimes tiny companies deal with very risky processing. Today with the internet, with all this web access, you can have a company of 2 or 3 employees and process huge amounts of data with lots of risks for data subject rights. So the size might not be so important, of course. And if they have a lot of profits, you can easily demand. But there are other kind of companies who are not so knowledgeable of what this might be to insert this kind of obligation in their daily life. Bueno, en el caso de Ecuador tenemos una gran ventaja, podemos decir, normativa, porque está determinado en cada entidad qué información requiere del ciudadano para la prestación de un servicio o cumplimiento de una obligación. Entonces es esa misma información de la que nosotros le proveemos, pero tratamos de implementar un sistema cero papeles pero seguro. Nosotros anteriormente debíamos acudir a cada entidad con las copias de todos estos documentos, copias fotostáticas de todos estos documentos, y ahora es necesario ir con nuestra identificación y en base a nuestros datos de identificación obtener esta información a través del Sistema Nacional de Datos Públicos, ¿sí? Ninguna entidad puede o tiene el acceso a más información de la que su ley le permite. Entonces eso le ha dado una suerte de seguridad al ciudadano sobre cuál es el manejo que se está dando con esta información, y sobre todo al permitirle al ciudadano que cada vez que él lo requiera puede acudir hacia nosotros y obtener el desglose de auditoría de qué entidad y qué funcionario revisó su información y por qué motivo.
Right. Well, with regard to your second question, we've produced, as part of our recommendations to the European Commission, a very short document of 6 pages only that outlines the PIA process. And one of the things that we found in our research over the last 2 years is some number of organizations complain, especially with regard to the UK PIA handbook, was that it was just too long and too complicated, and so we wanted to produce something that was really short, simple, and easy to understand. And so we hope that that gets lots of currency in Europe. I think it's something that would be very easy to use. I totally agree with you that a PIA should not be determined on the size of the organization or on its turnover. I mean, the key issue is, what's the risk? Is the risk regarded as significant, or is it regarded as small? And that should determine the size of the PIA. I mean, if a company of only 3 employees is doing something that's going to affect everybody in Europe, then then they shouldn't do a serious PIA. But if it's only going to affect half a dozen people, and then then it's I think it's something that can be easily done. The question of cost, I think, is very hard to say because it really depends on the size of the privacy impact assessment. I've seen lots of different numbers for costs, ranging from a few thousand euro to 80,000 euro or something like that. So I mean, there's a range of costs, but again, I think it really depends on how significant the risks are, and it could be. I mean, I've seen also some people say, well, you can do a privacy impact assessment in a single day, if the risks are not regarded as really great. With regard to the third-party review, I think privacy impact assessment should be regarded as part of an organization's risk management process, and so just in the same way that they manage risks, they should just regard privacy as just another type of, or the impacts on privacy as just another part of the risk management process. In the same way that a company has to get an auditor to review its accounts. I mean, especially if it's a listed company, I think that third-party review can be done in exactly the same way as a company contacting their auditor and asking them to audit their accounts. So I think it can be done relatively straightforward. But the bottom line is being able to identify risks now is a kind of form of insurance. I mean, if you deploy a project that 6 months later or a year later is found to have really significant risks that could cost a company or an organization a lot of money, it's obviously better to identify those risks right now before the risks become too serious to deal with. Nigel? Perhaps I could. Nigel Waters, wearing my PIA consulting hat, but also reflecting, I think, civil society's observations of PIA processes. I'd just like to really support David's answer to your question, which is that in our experience, PIAs are very scalable, and also that there are many examples now available that you could show to companies, both through David's work and also through the guidance from the various privacy commissioners. You can find examples of very short PIAs, very long PIAs, different sectors, so there's plenty of material available. I just wanted also to pick up on a point that David made earlier on about the importance of publication of PIAs and the opportunity for the PIA report to influence subsequent policy making. Certainly in my experience, there are some major sort of institutional problems in government, in particular government processes not allowing for
consideration of PIA reports. So a lot of the PIAs that have been done around the world have really not been effective because they've either been too late in the policy making process, as David suggested, or the decision making apparatus, whether it be the legislation or the processes of a government department, simply don't accommodate a sort of pause to consider the results of a PIA report. So I think in order for PIAs to become effective, it's not just about getting the PIA process right, it's also about trying to influence government decision-making processes, and I guess in the private sector, corporate decision-making processes to accommodate this new ingredient. And there are parallels in areas like environmental impact assessment that we can learn from in terms of how to corporate impact assessment, social responsibility. So lots of parallels to learn from. Thanks. Bueno, la pregunta es para Iván, son tres preguntas en realidad. La primera es, el ciudadano, para obtener su clave de acceso, ¿lo hace online o lo tiene que hacer presencialmente? Segunda pregunta, ¿puede haber acceso por parte de terceros a la información de un ciudadano o solamente las instituciones autorizadas por ley? Tercera pregunta, obviamente existe una corriente que no está, creo, representada en esta convención de dato abierto. Por ejemplo, en Costa Rica el registro de la propiedad es absolutamente abierto. Yo puedo investigar las propiedades de una persona entrando por su nombre, o puedo investigar quién es el propietario de un bien entrando por la ubicación geográfica. Existe exactamente lo mismo en Ecuador. Hay registros públicos que por su carácter público definido por la ley son accesibles y abiertos dentro de este sistema. Esas son las preguntas. Ok, respecto a la primera pregunta, el ciudadano hace su registro online y según vamos obteniendo una mayor cantidad de información, se puede hacer más segura esta adhesión del ciudadano al sistema, porque se le va haciendo preguntas aleatorias de acuerdo a la información que nosotros mantenemos de él, para poder identificarlo y singularizar. El ciudadano, a través de este sistema, los únicos terceros que pueden tener acceso a esta información son las entidades que por ley pueden tener el acceso. No puede un tercero ingresar al sistema para verificar la información del ciudadano. Pues para esto debería registrarse con nosotros, determinar cuál es la motivación de verificación de la información. Esta motivación debe ser calificada, y de ser calificada positiva, de acuerdo a las atribuciones o al tipo de información que solicite, se le podrá otorgar esta información. Finalmente, sobre el tipo de datos abiertos. Existe cierta información que es pública y esa está regulada por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, que se refiere a identificación general o a información general del Estado, de los contratos que hace el Estado, de sus acciones administrativas, del cumplimiento de objetivos del Estado como tal. Pero la información que se guarda en un registro público, en cada registro público, siempre para ser obtenida por un tercero deberá tener una motivación y ser calificada. Perdón, por ejemplo, en Ecuador los deudores al fisco son datos públicos. Yo puedo buscar quién debe sus impuestos. ¿Eso está dentro del sistema de ustedes o no? No, ese tipo de información ya es un tipo de información que no la ligamos al sistema como tal, sí, pero es información que la entidad tributaria como tal puede entregar y puede publicitar de acuerdo al Código Tributario. ¿Hay alguna otra pregunta? Any other question? No? One? Fine. The micro, please.
Thank you very much. One research institution that we haven't talked about at all is the OECD, which is based in Paris and actually does a great deal of helpful research of benefit to about 34 OECD member countries. This is the US, Europe, Canada, Mexico, Japan, Korea. And they're actually hosting a forum on big data this week in Paris. And because I work for the US government and we provide a lot of funding to the OECD to support its work, I think we're looking for good research for the OECD to undertake in the area of privacy that would avoid encountering sort of intractable political conflict among the member states on various issues of privacy in areas where the scholarship isn't quite built out. One of the areas in which they tend to excel is sort of comparative studies of what the member states are doing and sort of producing documents about factors one should take into consideration in the formulation of policy without necessarily saying what the policy should be. So it's just a question for the group, and anyone else in the room. Is there something that where you feel that scholarship really hasn't been built out, where the OECD could be helpful? Thank you. If I could have a go at responding, I would say with regard to privacy impact assessment, I think any additional work by the OECD, wouldn't be really necessary. In my personal view, simply because there is really quite a lot of work that's been done on privacy impact assessment already, and I think we've moved past the research stage now, and it's policy implementation time. And as I mentioned in my remarks, the ISO has established this committee for developing a PIA standard anyway. So, I think if the OECD had done some work on privacy impact assessment 10 years ago, it probably would have been helpful. But I'm not convinced that it would be so necessary now. Sí. A mí lo que de repente se me ocurre como una línea de investigación en donde la OCDE sería sin duda óptima para reforzar precisamente otros proyectos, es el proyecto en el que estamos involucrados, el FEDRA, sobre fortalecimiento de la cooperación de las autoridades nacionales. Obviamente el proyecto ya involucra instituciones, la Unión Europea y ya un consorcio que lo va a apoyar, pero es un proyecto que tiene un mucho más amplio alcance, obviamente, donde en el diseño metodológico está incluida la presencia y participación de autoridades de Asia-Pacífico, obviamente americanas, pero la potencia de la OCDE de alcance a muchos países de Asia podría ser también importante para desarrollar una línea de acción propia y complementaria con este tipo de iniciativas. Bien. Bueno, creo que tal vez una de las líneas en las que vamos a tener que trabajar todo el tiempo en investigación es la jurídica, porque tan cambiante va a ser o tan necesaria va a ser el cambio de legislación como nuevas tecnologías o nuevas herramientas tecnológicas vayan existiendo. El derecho como tal, al ser inherente a las personas, tiene que ir cambiando con las personas y nosotros vamos cambiando con la tecnología. Entonces tal vez ese es un tema de investigación que nunca se va a agotar, justamente en la línea que estamos hablando, en la parte jurídica. Pues muchas gracias a todos. Thank you very much. Thank you.